Bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Es la sesión final de este seminario taller de etnografía y un saludo también para el resto del grupo, que algunos me avisaron que no iban a poder estar, pero un saludo igual, cariñoso, y cuando revisen esta sesión, bueno, pues que pueda ser enriquecedora. Hemos atravesado por un montón de textos, de proyectos, de posibilidades en este seminario taller, ¿cierto? Y ya como estamos comenzando a observar muchas pautas metodológicas desde hace varias semanas que son trasladables a sus propios ámbitos de trabajo. Y ya en este momento que estamos un poquito más de la mitad de lo que es nuestro diplomado, ya es el momento también como para comenzar a trazar ese camino, encontrar esos hilos que vinculan las discusiones que son conceptuales, metodológicas, éticas, creativas, con lo que cada quien está explorando, lo que cada quien está investigando o con un proyecto que esté en marcha. Este es el momento para poder empezar ya con ese traslado, porque la siguiente parte de nuestro diplomado vamos a entrar en un nuevo ciclo con Irina y de ahí ya nos vamos directamente, regreso yo con ustedes y nos vamos directamente ya al trabajo hacia sus proyectos. Entonces sí estamos ya como un poquito más de la mitad de nuestro diplomado. Así que es muy, muy importante que podamos en la sesión de hoy recapitular evidentemente lo que hemos aprendido en el trayecto de este seminario taller de etnografía y sobre todo ahora sí como comenzar a conectarlo con lo que cada quien está imaginando o proponiendo y que yo pueda empezar ese proceso de retroalimentación como para ir dejando algo ya como una especie de base establecida que cuando nos reencontremos pueda ser retomada, ¿no? Después de haberse enriquecido también como con todo el estudio de los conflictos socioecológicos, que es como lo que viene, ¿no? Bueno, entonces para esta quinta semana, ustedes recibieron un par de textos complementarios, ¿no? Esos dos textos complementan aspectos que ya hemos visto en realidad, pero que dan otros elementos importantes para la reflexión, ¿no? Que hay que ir integrando. En el caso de lo de la cartografía social, la vez pasada estuvimos hablando de la importancia de los mapeos y de cómo este proceso cartográfico colaborativo o dialógico con las comunidades o los grupos con quienes trabajamos pueden dar información, pueden generar procesos de intercambio, pueden producir esta reflexión o esta doble reflexividad, pueden generar expresiones visuales de otro tipo, podemos entrar en un terreno más creativo, podemos integrar los aspectos sensoriales al trabajo etnográfico. Y cómo en realidad la etnografía, en esta manera también de sus técnicas móviles, pues también genera estos procesos de mapeo en sí misma, ¿no? Entonces es una forma muy productiva y muy orgánica, digamos, de integración entre los procesos de cartografía social y el proceso mismo de una etnografía participativa, de una etnografía dialógica. Entonces, ese texto que les compartí hoy es como una síntesis, bueno, la semana pasada es como una síntesis para que ustedes puedan tener pautas muy concretas de cómo conducir un ejercicio de cartografía social, ¿no? Que vimos ya varios ejemplos, pero en este texto ustedes pueden ver, es como un texto que se escribe en retrospectiva después de un proyecto de 3 años, en donde se trabaja una cartografía social extensa y este texto se escribe en retrospectiva mostrando como todos los aspectos metodológicos, las preguntas que pueden ir guiando, los aspectos que se pueden ir mapeando. Entonces, como yo siempre les digo, todos estos proyectos que vamos revisando
nos dan un aprendizaje. No los vamos a trasladar íntegros porque en la investigación cualitativa eso no se puede hacer, ¿no? Hay que tomar en cuenta siempre el lugar, la comunidad con la que se trabaja, la historia social de esa comunidad, etcétera, etcétera, el territorio, la ecología, muchos aspectos que son particulares. Entonces no podemos trasladar íntegro, pero sí podemos aprender y podemos observar, por ejemplo, en este caso, el tipo de preguntas o el tipo de elementos que el texto nos propone como aspectos muy puntuales o fundamentales de una cartografía social colaborativa y cuestionarnos, ¿no? O sea, cómo resuena eso con nuestras propias problemáticas en nuestros propios lugares. Y entonces ahí hacer las adaptaciones necesarias para poder llevar a cabo estas prácticas de cartografía social, que son muy importantes, muy reveladoras, como ya dije, ¿no? Y que se integran fácilmente a distintos tipos de proyectos o de procesos de trabajo y dan también mucha posibilidad de poder provocar estos aprendizajes colectivos o este pensar en grupo, ¿no? Sobre distintas problemáticas en relación a los territorios o al devenir, ¿no? La historia también, la memoria. Entonces, bueno, es un texto complementario en ese sentido, porque en realidad ya a través de los proyectos que hemos ido revisando las semanas anteriores, ya hemos visto claramente cuáles son esas posibilidades para el mapeo y la cartografía. Entonces ahora solamente, digamos, tenemos como esta síntesis que es buena y dentro de los textos que hay sobre cartografía social es muy claro, este texto es muy corto, es claro, es conciso, entonces me pareció muy interesante que ustedes lo tengan también como una posibilidad complementaria para pensar de manera muy específica las preguntas, los momentos diferentes de un ejercicio de cartografía social en un momento dado que sea necesario o que se vislumbre como importante dentro de sus procesos de trabajo. Y también, digamos, en términos generales, nos permite terminar de comprender la importancia de los mapeos y de los procesos más activos de investigación y participativos, colaborativos, como un aspecto de una etnografía dialógica que ya no está centrada en la mirada del etnógrafo, evidentemente, ¿no? Hace ya mucho tiempo que ya eso se ha ido descartando y entonces los desafíos y las búsquedas siempre son hacia, pues, llevar el proceso etnográfico en esta dimensión dialógica. Y justamente el otro texto está vinculado con esta reflexión entre transdisciplina y etnografía, ¿no? ¿Cuál es el rol de la etnografía cuando son proyectos transdisciplinarios o interdisciplinarios? ¿Cómo se ensambla? ¿Cuál es su potencia, digamos, como método de investigación? Y me parece como interesante tomar estas preguntas como parte de nuestro cierre, porque en realidad hemos ido desentrañándolas también, ¿no? Ya hemos visto muchas modalidades de construcción de la etnografía y esta pregunta que va como de alguna forma sintetizándola, nos sitúa o nos resitúa nuevamente en la visión de cuál es esa potencia que tiene la etnografía aún hoy, ¿no? Y en este caso específico, la propuesta directa es que la etnografía pueda experimentarse, por un lado, como una especie de habilidad, ¿no? Que puede ser compartida por todas las personas que participan de un proceso de trabajo, de un proceso de investigación, y que no sean como habilidades cerradas o restringidas a la etnógrafa o al etnógrafo, ¿no? Sino bueno, justamente volvemos un poco a lo que ya habíamos visto antes, de cómo nos abrimos a la entrega y al compartir y al trasladar esas posibilidades interpretativas y reflexivas a quienes colaboran, ¿no? Y entonces nuestro rol ya no es un rol jerárquico,
sino más bien es un rol integrado a un proceso colaborativo mucho más circular, en donde estas posibilidades reflexivas, interpretativas, de registro, eh, de documentación, de encuentro, etcétera, se van, discursivas también, escriturales, se van compartiendo con el resto de las personas que participan. Y eso especialmente es interesante cuando también se involucran espacios educativos, por ejemplo, procesos de educación ambiental, como aquí hay varios proyectos que van un poco en ese camino, ¿no? De generar proyectos de educación ambiental, o en trabajos con comunidades o en barrios, en ciudades, cuando se trata de generar esta colectividad y que desde lo colectivo surja ese conocimiento, ¿no? Y ahí entra otro aspecto importante que puntualiza también este texto, y es cómo tenemos que ir abandonando como esas distinciones que son colonialistas, que de alguna forma, por ejemplo, distinguen los conocimientos científicos, académicos, etcétera, de los saberes, ¿no? Que son locales o situados. Entonces hacen una crítica que me parece muy importante y pertinente, ¿no? Que es como desde este pensamiento más decolonial, de ir como quitando esas asimetrías. Entonces aquí aparece la etnografía como un camino de exploración, de indagación, de investigación, de creación, que puede contribuir a, a eliminar esas asimetrías, ¿no? O a responder a esas asimetrías. Y entonces, como el proceso etnográfico tiene mucho que ver con el cuerpo, tiene mucho que ver con el diálogo, con la relación en los lugares, en los territorios, pues entonces la etnografía pues, sí puede contribuir a generar esa circularidad y evitar ese uso de estos conceptos colonialistas como el de la diferenciación entre saberes y conocimientos, ¿no? Que bueno, que en realidad son sinónimos, pero en ciertos contextos académicos sí se distingue como para decir estos son los que están en las comunidades y estos otros son los conocimientos científicos. Entonces eso es muy agresivo y es parte de lo que desde hace ya años se está buscando como, pues sí, totalmente cuestionar y básicamente entender que principalmente hay muchas formas de conocimiento y que todas esas formas de conocimiento son igualmente válidas, ¿no? Y bueno, entonces ahí hay una contribución que puede hacer también la etnografía, ¿no? Decíamos al principio, como una habilidad que puede ser compartida, pero también como un camino, como una manera de comunicación, de entendimiento, de reflexividad, que puede ayudar a ir eliminando estas asimetrías, ¿no? Esa asimetría que son siempre bastante colonialistas. Igualmente, ese concepto de informante, por ejemplo, que durante muchos años y que además es bastante anglosajón, pues permeó en muchos lenguajes académicos y sobre todo entre los antropólogos, antropólogas, ¿no? La idea de informante es tremendamente colonialista, como que es de las más feas, sinceramente. Yo jamás he usado ese término, pero hay gente que todavía incluso escribe usando esos términos, ¿no? De informante. Entonces también ahí al hablar de informante se está estableciendo pues una jerarquía y un pensamiento totalmente colonialista. Entonces ya no, o sea, dejar como también de lado ciertos conceptos para integrar en esta dimensión dialógica pues básicamente la idea de interlocutor, de dialogante, de copartícipe, de colaborador, ¿no? Que deja de existir esta cuestión eh, como sí, de sujeción, ¿no? Porque eso es un poco lo que también está detrás de la idea del informante, ¿no? Y bueno, que en algunos casos incluso era como con una paga, era a veces en secreto, o sea, bueno, hay muchas malas prácticas en ese sentido. Entonces, en ese cuestionamiento de esa vieja antropología, etnografía, pues obviamente hay que ir combatiendo esas asimetrías. Entonces, eh,
pensemos ahora en dialogantes, en colaboraciones, en procesos colaborativos, en coparticipación, ¿no? En cogeneración del conocimiento. Y eso, digamos, para el proceso etnográfico es totalmente viable, como ya lo hemos visto en varios de los ejemplos. Yo sé que hay contextos que son mucho más densos, conflictivos, ¿no? Violentos, o donde impera mucha desconfianza justamente porque esa violencia colonialista, capitalista o patriarcal, pues nos está haciendo cada vez más difícil la convivencia social y también la relación con los ecosistemas, ¿cierto? Entonces, yo sé que es así, o sea, no es actuar, digamos, desde una manera como ajena, abstracta o ingenua, sino que simplemente es tener claro que esa es la búsqueda, ¿no? Y que hay que ir encontrando, tratar de ir encontrando esas modalidades específicas que nos permitan una manera de colaboración real, ¿no? Contundente. Y bueno, en esa idea como de las asimetrías, pues la otra asimetría importante que también es muy relevante para nuestro diplomado es esta cuestión humano-no humano, ¿no? O sea, cómo el antropocentrismo también pues es parte de los extractivismos y es parte de todas estas agresiones también a los territorios. Y entonces, ¿de qué manera la etnografía puede contribuir a ir eliminando esta asimetría? O cómo, desde otra pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo podemos integrar ese vínculo con esas otras especies al proceso etnográfico? Y de pronto esto parece así como, bueno, casi como una contradicción, porque si estamos hablando de antropología y de etnografía, sabemos que nos estamos centrando en las sociedades humanas, en el ser humano, ¿cierto? Pero desde hace bastante tiempo, aunque quizás no tan difundido, está este cuestionamiento a poder comprender y poder integrar también esa relación con los ecosistemas, con la naturaleza, con las otras especies. Y entonces aquí todo lo que hemos hablado sobre esta cuestión del afecto, ¿no? De cómo somos afectados, cómo afectamos a los territorios, a los ecosistemas y cómo somos afectados también por las otras vidas, las otras presencias, o cómo coparticipan en los conflictos, cómo tienen también un rol, eh, cómo hay ciertos lenguajes también que están incidiendo y que provienen de la naturaleza. Y entonces, aquí lo que integramos y lo vimos con varios de los proyectos analizados antes, y en el texto pues hablan un poco también de la cuestión del agua, ¿no? Como una presencia viva. Entonces, aquí de lo que se trata es de cómo la etnografía misma, por un lado, nos permite interactuar con todos esos entornos eh, multiespecie, ¿no? Cómo la etnografía en esa dimensión activa, ideológica, permite esa interacción, por un lado, pero también, por otra parte, cómo nos permite también reconocer y vivir, vivenciar, experimentar todas esas relaciones que se establecen con los otros seres no humanos. Entonces ahí hay una clave también metodológica muy importante, que de pronto es, bueno, pero ¿cómo integramos, no? O sea, ¿cómo generamos esa vinculación hacia lo etnográfico? Bueno, la respuesta aquí sería, bueno, por un lado, reconocer el lugar y la agencia de esas otras especies, de esos otros habitantes no humanos, de los lugares, de los territorios donde habitamos, donde trabajamos, donde estamos desarrollando nuestro proceso etnográfico. Pero por otra parte también abrirnos a experimentar, a vivenciar esas otras relaciones, reconocerlas y reconocer dentro de la propia etnografía la relevancia de la vinculación con estas otras especies, ¿no? Con estas otras presencias no humanas, esta manera como también están interactuando, y eso
integrarlo al proceso reflexivo, interpretativo, de registro, etcétera, en esta dimensión, como yo ya dije, más circular y colaborativa, ¿no? Dialógica. Entonces, bueno, ahí hay esa posibilidad. Entonces hablamos de estos múltiples mundos, hablamos de múltiples prácticas y de múltiples conocimientos, en donde cabe toda esta diversidad dentro de este proceso etnográfico abierto, eh, afectivo, en el sentido de lo que hemos estado trabajando, y dialógico, evidentemente, ¿no? Entonces, aporta la etnografía aporta todos esos conocimientos que provienen de esas experiencias y de esas interacciones, reconociendo esas diferentes presencias y esas diferentes maneras también como de habitar los territorios. Entonces, ahí hay algo muy importante que, digamos, estos textos finales nos están aportando a la reflexión de todo lo que es este potencial de la etnografía, ¿no? Como método de investigación suficientemente flexible, cualitativo, que integra el cuerpo, que aborde el lugar como un tejido, y lo mismo que el conocimiento, ¿no? Como ese devenir de tejidos que se va armando y rearmando, en donde todos esos conocimientos ancestrales, esas múltiples maneras, esas otras epistemologías, tienen también un lugar, y donde no hay donde lo que buscamos es no imponer nuevamente como esa manera única de conocimiento, o ese método rígido de conocimiento, sino que más bien buscamos la interacción, la colaboración y una actitud reflexiva y abierta. En ese sentido, yo diría que la etnografía es sumamente potente y relevante, entendida de estas maneras, para cualquier proceso de trabajo transdisciplinario o interdisciplinario, y que dentro de todas, digamos, las formas de investigación cualitativa, yo creo que es la etnografía la que tiene esa mayor posibilidad de ser suficientemente flexible o maleable como para integrarse a distintas formas de trabajo que aborden distintas problemáticas, en este caso socioambientales, pero también podría ser de tipo ambiental educativo, legal educativo, de género ambiental, o sea, todas estas distintas posibilidades de intersección. La etnografía tiene esa capacidad, si la entendemos de esta manera, evidentemente, ¿no? Cuando ya no estamos buscando como esa imposición de la mirada única o del monólogo, ¿no? Sino al revés, cuando nos abrimos a estas formas de trabajo colaborativa. Y, y que bueno, entonces, con esta, digamos, esta reflexión, creo que podemos observar, como casi que desde el principio de nuestro diplomado hasta ahora, que es, de alguna forma, este trabajo dialógico es lo que lo une todo, ¿no? Es ese hilito que integra distintas partes y va generando como estas uniones, ¿no? Como si estuviéramos haciendo un tapiz y hay algo que necesitamos, ¿no? Un material que pueda unir este tapiz, y, y a partir de esas uniones poder comprender esa totalidad, ¿no? Ya sea, como decía yo, como la totalidad de una problemática socioecológica o de otro tipo, pero como que eso que va permitiendo esa unión, y al mismo tiempo la perspectiva, la visión de toda la complejidad, pues es esa parte dialógica. Y ese sería como nuestro hilo, ¿no? Que nos permite ir uniendo esos distintos elementos, y que transforma definitivamente, junto con la visión de la cognición corporizada, transforma definitivamente la idea que tenemos tanto de investigación como de producción de conocimiento, como de trabajo colaborativo, como de relaciones con los entornos, como de integración en humano-no humano. Es
esta cuestión que para mí es como dos caras de la misma moneda, ¿no? Lo dialógico y lo cognitivo corporal, o esa enacción, que además es un concepto que vuelve a aparecer en este texto final que yo les comparto. Pues son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Que nos están hablando de esa relevancia, de ese cambio de paradigma que desde el principio ha sido nuestro tema, pero que ahora vemos como no se trata nada más como de un debate académico o de una discursividad, sino que encarna, digamos, ¿no? En procesos de resistencia, en procesos de defensa de los territorios, en preguntas que se están haciendo actualmente, en necesidades muy concretas que podemos ir abordando y que definitivamente, y esa es la propuesta de este diplomado, hay que abordarlas integrando estos aspectos, ¿no? De lo dialógico, que es una base de lo transdisciplinario, y de esta relación entre cuerpo-territorio, de este cuerpo extendido, ¿no? Que también nos va a permitir la flexibilidad para integrar estas relaciones con los ecosistemas y poder reconocer su presencia, pero también su relevancia en las problemáticas ambientales que estamos buscando comprender. Y en ese otro sentido, digamos, todo el bagaje teórico que hemos ido explorando durante todas estas semanas, incluso desde el principio al hablar de la complejidad, los temas complejos, eh, a diferencia, digamos, de una investigación más tradicional académica, donde este marco teórico de alguna manera se impone, ¿no? Si ustedes lo piensan bien, cuando se trata de investigaciones muy académicas, o las tesis, por ejemplo, esta cuestión nombrada como marco teórico, de alguna forma se impone a todo lo demás, ¿no? Y muchas veces, malamente, digamos, o en una mala práctica, se ajusta, entre comillas, la realidad al marco teórico, ¿no? O sea, se intenta como se forza esa relación. En este caso, digamos, a partir de todo esto que estamos conversando, todo este bagaje conceptual que tenemos es muy importante, pero no se impone, sino más bien opera como un dispositivo, ¿no? Un dispositivo que es digamos, un dispositivo que nos permite pensar y reflexionar, pero que al mismo tiempo puede cambiar y puede activarse de distintas maneras. Es decir, un dispositivo que es como este ensamblaje de distintas partes, puede moverse y modificarse, ¿no? No es algo rígido, sino más bien es algo móvil que nos permite esta posibilidad de integración de otros elementos a ese mismo dispositivo, y a su vez puede ser activado de distintas maneras. Entonces, sigue siendo muy importante este trabajo de indagación también conceptual, ¿no? Pero ahora es de una manera mucho más amplia, porque si ya estamos, digamos, pensando en eliminar estas asimetrías, entonces también habría que indagar en esas otras epistemologías e integrarlas a nuestro dispositivo reflexivo, por decirlo así, ¿no? Entonces ya no es un marco teórico que se impone, y que en muchas, digamos, investigaciones académicas ese marco teórico pues se impone a la, a la etnografía, ¿no? Como un paso previo, ¿no? Desde el cual tú vas a tomar como ciertas decisiones, en esa visión como muy lineal, ¿no? E impositiva. Entonces ahora la investigación ya no es así, la investigación de todo lo que hemos aprendido ahora es esta forma móvil y dialógica, circular, interactiva, ¿no? Donde este dispositivo de pensar, reflexionar, es múltiple y es capaz de integrar múltiples formas de conocimiento, y cambia en el tiempo, ¿no? Es relevante, pero se activa y cambia en el tiempo. Entonces es muy emocionante generar proyectos de esta manera, ¿no? Es
es una manera en la que vamos todo el tiempo ante desafíos y ante procesos de aprendizaje, pero también ante maneras muy vivas en las que los conocimientos van adquiriendo forma, materialidad y cuerpo, ¿no? Y entonces los resultados están ocurriendo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo están sucediendo, así como en alguna ocasión alguien comentaba, me parece que era Lina, si los resultados, o sea, como que ya no veía ella como un resultado al final, ¿no? Sino que veía muchos resultados, muchas formas que se van sucediendo unas a otras, precisamente porque se trata como más bien de pensar de esta manera interactiva, ideológica y colaborativa. Entonces, pues esta potencialidad que tiene la etnografía, me gustaría que ustedes la, la profundicen. La hemos abordado muchísimo ahora en estas semanas, pero en este momento para esta sesión de cierre es importante y es parte de lo que queremos hacer, que ustedes puedan tener un tiempo de reflexión durante esta sesión para ir dialogando, interactuando sobre qué cosas son las más significativas para cada una de ustedes, cómo lo están conectando con sus propias preguntas y proyectos, ¿no? ¿Qué surge ahí? ¿Qué empieza a aparecer? ¿Qué está emergiendo, ¿no? A partir de todos estos aprendizajes? Hemos visto muchos proyectos y como esos procesos de proyectos nos están mostrando caminos, en algunos casos muy, muy claros, de cómo poder ir generando propuestas, pero cada una y cada uno de ustedes tiene sus propias preguntas. Entonces, la idea es que ahora podemos generar un ejercicio colectivo, pero que va a tener como distintas etapas. Una de ellas va a ser individual, ¿no? En pequeños equipos y colectivo, todas encaminadas a ir como al encuentro de esta potencialidad que tiene la etnografía en esta modalidad dialógica colaborativa, ¿no? Como integrando estos dispositivos de pensar, reflexionar, como con estas modalidades sensoriales, afectivas y creativas, y cómo detona la emergencia de múltiples conocimientos, cómo se puede integrar a distintos contextos, cómo es posible pensar este método de investigación de una manera más flexible, menos rígida, ya no con esta imposición, y evidentemente como cuestionando todas esas asimetrías, ¿no? Entonces cuestionamos la asimetría humano-no humano, cuestionamos la asimetría conocimiento-saber, ¿no? Y cuestionamos esas asimetrías de lo monológico, ¿no? Como una imposición, y desplazamos completamente la idea de informante para poder entrar en la idea de colaboradores y de cogeneradores, coproductores de los conocimientos, participantes de este proceso de indagación. Y también, pues como fue como de nuestros primeros temas, abandonamos también esa frontera rígida entre cultura y naturaleza, porque ya sabemos que es parte del mismo tejido. Entonces, ¿cuál es el lugar de la etnografía en todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo aporta? ¿Cómo la podemos ir integrando? ¿Cómo se convierte también en una habilidad, ¿no? Eh, ¿Cómo puede, digamos, en esa complejidad y en esa flexibilidad que tiene, de alguna manera entrar y salir de lo académico y no académico, ¿no? Cómo puede entrar y cuestionar, salir y aportar, o sea, cómo puede ser como estar en como si estuviera en un espacio liminal, ¿no? Entre, ¿no? Como en un intersticio, donde de pronto puede tener este lugar dentro de una de un lugar más académico, pero al mismo tiempo puede estar totalmente fuera, integrada a procesos vivos de trabajo, simplemente como habilidades de registro, de reflexividad, de interpretación, ¿no? Sin demasiadas pretensiones, digamos que sí pueden ser parte a veces de una mirada académica, ¿no? Que es más pretenciosa, que está buscando otro tipo de
de resultados que tienen que ver también con el poder, con el prestigio, con la verdad, etcétera, ¿no? Y cómo desde esa maleabilidad puede la etnografía en ese intersticio en el que está, ¿no? También dar contrapropuestas y respuestas a esas asimetrías. Entonces, bueno, por ahí, ¿tienen algún comentario en este momento antes de pasar a las indicaciones para el ejercicio? ¿Alguien tiene algún comentario que le surja en este momento? Sí, yo. Sí, no, mi internet está fallando un poco por la lluvia. Apagué la cámara a ver si así no se me va la Sí. recepción. Y bueno, yo sí, esto último que comentas, doctora, este intersticio, pues esto que de repente eh, yo hace un rato hace un rato y ayer que estaba tratando como de ver lo del ejercicio que nos solicitas. Sí. La verdad es que yo me estuve regresando y preguntándome si no estaba en lo tradicional, ¿no? Si no estaba repitiendo lo que en otras ocasiones hacemos, ¿no? Este, a mí me sucedió que, es, según yo, he comprendido lo que aquí hemos trabajado, pero en el momento de llevarlo a la práctica, pues yo me siento todavía bien lejos de ello, ¿no? Me siento bien, o sea, no sé, digo, ya veremos tal vez el ejercicio, pero creo que al menos particularmente yo creo que requiero tiempo para poder como o ir al ejercicio directamente, pero en la realidad, pues, en la realidad, en donde vamos a hacer, tenemos los proyectos o donde queremos estar participando, coparticipando, para poder precisamente entender todo esto que nos estás comentando. Al menos yo hoy con el ejercicio y ayer que estuve tratando como de hilar, sí me sentí como que todavía estaba en lo mismo que antes yo hacía, ¿no? Nada más. Gracias, Miriam. ¿Podría ser un poquito más específica en relación a qué aspecto del ejercicio? Sí, hay un planteamiento en el que primero comentas que, bueno, tenemos que recuperar 3 conceptos o herramientas de las que hemos abordado durante la parte de la etnografía y que los elijamos para que lo expliquemos, pero que comentemos cómo lo vamos a abordar, ¿no? En nuestro estudio, cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Ajá. Es ahí en donde yo volví a borrar y me regresé porque justamente estamos, bueno, particularmente acostumbrada a realizar actividades, trabajo, investigación desde el investigador o desde el etnógrafa, ¿no? O desde el etnógrafo, sin considerar a las y a los demás, ¿no? Entonces, esa parte a mí me costó mucho de pensar, pues, cómo abordarlo, ¿no? A eso me refiero, con que no es creo que los ejercicios que tú nos has pedido aquí en la plataforma, en la virtualidad, son muy buenos. Sin embargo, es distinto cuando queremos ya llevarlo a la práctica, ¿no? Eso es lo que yo percibí el día con esto último que nos solicitas. Sí, muy bien. Es buena la pregunta porque o sea, me da lugar para poder hacer un comentario. Em, Vamos a tener tiempo para que yo pueda guiarles y retroalimentar sus propios procesos de trabajo, ¿no? O sea, los proyectos en los que están buscando integrar los aprendizajes del diplomado, alguna propuesta que estén en proceso de desarrollo. Vamos a tener ese tiempo de poder ir integrando los aprendizajes y llevándolos de manera muy concreta allá procesos vivos, ¿no? Como tú dices, como ya la práctica, ya el proceso mismo. Lo he dicho antes, el diplomado contempla eso. Es un proceso que vamos a iniciar después de que se aborde el tema de los conflictos socioecológicos en los siguientes seminarios, talleres.
que van a tener después de ese tema de los conflictos socioecológicos, regreso yo con ustedes y vamos directamente a esa parte. Entonces, hay hay una conciencia, digamos, de parte nuestra de que sí, la mayor complejidad y el desafío de todo proceso de aprendizaje, no nada más de esta, digamos, en relación a lo etnográfico, tiene que ver con justamente cómo cada quien se lo apropia y cómo cada quien lo pone en práctica, evidentemente, ¿no? Y que bueno, eso es parte de lo que buscamos en el diplomado. Entonces, lo que yo creo que es muy importante, Miriam, en este momento, como parte de todos los ejercicios que hemos ido resolviendo tanto en el aula virtual como aquí los sábados, es que no te estreses o te sobredemandes demasiado, ¿no? Eso es algo muy importante, o sea, no hay que sobreexigirse como que entra la mente racional y juzga inmediatamente. Como eso es algo que puede suceder frecuentemente, ¿no? O sea, como que entra esta mente racional, como ciertas preconcepciones y juzga, ¿no? O sea, como entra la idea del juicio, esto está bien o esto está mal, etcétera. Es muy importante comenzar a soltar también eso y poder hacer muchos de los ejercicios propuestos tienen como que esta parte muy creativa, entonces te proponen como ir, soltarte y simplemente experimentar, ¿no? Resolver, jugar y verlo como un ejercicio solamente, ¿no? Básicamente es eso también. Todos los ejercicios que están puestos en el aula son maneras en las que buscamos llevar a una cuestión más vivencial muchas de las cosas que teóricamente y metodológicamente vamos discutiendo y que sí observamos en proyectos concretos, porque son proyectos lo que hemos estado viendo, pero no son proyectos que ustedes hayan desarrollado, entonces también puede haber, aunque hay una profundidad en la manera como se comparten, pues puede llegar a haber todavía cierta resistencia o cierto temor, no sé, ahí puede haber muchas barreras. En términos de aprendizaje, son muchas las cosas que pueden suceder en una persona al momento digamos, entrar en un ámbito nuevo o de entrar a un nuevo reto, un nuevo desafío. Entonces, yo creo que es muy importante, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, soltar ese aprendizaje que tenemos tan introyectado que es el del juicio. La educación, la academia y muchos entornos en nuestro alrededor, incluso la familia, muchos entornos a nuestro alrededor, nos han enseñado a juzgar, ¿no? Nos han enseñado a juzgar, a poner un valor, a, a decir esto sí es válido, esto no es válido, etcétera. Entonces hay una parte muy importante también de todo esto, que digamos ese es otro nivel del diplomado, que es la parte pedagógica, en donde nosotras lo que proponemos es justamente ir soltando esa idea de juicio, que está totalmente también vinculada con la idea de competir o de competencia, y más bien ponernos en una situación más abierta, más receptiva, ¿no? Esa palabra es como muy importante, más abierta, más receptiva a recibir, a hacer, a crear, a imaginar, y no tanto a establecer como un juicio ya como que nos pone un límite, ¿no? Y eso es casi como que prácticamente que en todo, ¿eh? O sea, en el momento en el que tú empiezas a juzgar, ahí hay límites que se empiezan a aparecer y conflictos seguros en algún momento, ¿no? Entonces, ve los ejercicios como ejercicios y resuélvelos imaginativamente como tú quieras resolverlos. O si no quieres, no los resuelvas, ¿no? Pero no te impongas un juicio o una autoimposición de si lo estoy pudiendo hacer, no lo puedo hacer, estoy regresando, no, etcétera, 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 ¿no? Porque ahí veo como una cuestión muy de angustia, ¿no? Entonces, bueno, como un poco comentario para ti, también para el resto del grupo, quienes están aquí o quienes nos van a ver en la sesión, digamos, asincrónica, grabada, pues un poco suéltense, ¿no? Eh, eh, algo más ligero, ¿no? No es algo tan denso, no es algo tan pesado, no hay aquí una cosa aplastante, ¿no? Es algo más ligero. Eso es algo muy necesario también cambiar las pedagogías. Quienes trabajamos en el ámbito de la educación, creo que es muy importante que siempre estemos reflexionando sobre eso,
¿no? Y la verdad es que todas y todos hemos pasado por esos procesos educativos que son súper violentos, ¿no? Y que establecen juicios muy, muy agresivos y, y hay que soltarnos, ser receptivos, escuchar, eh, comprender que todo está en movimiento también, ¿no? Y como dices, Miriam, el tiempo va dando otras pautas para otros aprendizajes. Y en el caso específico del diplomado, pues hay un acompañamiento todo el tiempo en ese proceso personal de aprendizaje. Entonces, bueno, con esto no sé si tu inquietud tiene una respuesta, una retroalimentación. Sí, 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 totalmente. Gracias. Sí, Qué sí. bueno. Gracias a ti, Miriam. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay otro comentario, vamos a generar este proceso de intercambio en 3 fases. La primera fase es que vamos a hacer como ya es costumbre, estos pequeños grupos de conversación que son muy efectivos, muy importantes para poder ir también retroalimentándonos. Y la consigna para estos grupos de conversación es intercambiar lo que cada quien ha descubierto o ha aprendido en relación a su propio trabajo y retroalimentarse mutuamente, ¿no? Es un proceso de intercambio de todo lo que nos ha dado este seminario taller de etnografía y hacer un poco una remembranza. Entonces pueden acudir al aula virtual, pueden entrar y ver un poco recorrer los distintos módulos, los distintos foros. No se trata de volver a verlo todo, pero si les sirve, pues pueden acudir al aula y volver a, a recordar, a hacer esta remembranza, ¿no? Localizar, esta es la consigna, ¿no? Localizar aquellos aspectos, un poco como el ejercicio que les propuse ahí, ¿no? Es como localizar estos aspectos relevantes que son para ustedes importantes dentro de este aprendizaje y compartir con sus compañeras o compañeros por qué, ¿no? O qué o cómo es que esto es importante, ¿no? Cómo llega en este momento de su vida, qué preguntas están haciendo y generar este intercambio, esta retroalimentación que puede enriquecer. Y quizás pueden encontrar ahí empatía entre ustedes o resonancias, ¿no? De decir, si a mí también esta propuesta, este tema o este proyecto que vimos me pareció muy importante o me dio muchas pautas o yo estoy localizando estos aspectos como muy, muy relevantes. Vamos a hacer como ese primer ejercicio de unos minutos de ese intercambio en equipo y después de ello, cada quien de manera muy personal y en silencio va a hacer una reflexión propia, ¿no? De qué es lo que encuentra en este seminario taller y en la etnografía tal cual para su trabajo. Y va a hacer un pequeño escrito que pueda ayudar que les pueda ayudar a recordar, ¿no? Que no se volatice, digamos. Entonces, un pequeño escrito, una pequeña aportación en escrito. Y el último momento es compartir oralmente esa, pues esa localización de los aspectos que más les interesan, trabajar de lo etnográfico en relación a sus proyectos, ¿no? Y que esto pueda ser retroalimentado, tanto, digamos, por el grupo como a nivel individual y por mí también, que podamos llegar a esa retroalimentación y que, digamos, al cierre pueda haber una base, eh, una base ya puesta y propuesta de integración de este proceso etnográfico a sus propios proyectos. No una cuestión ya elaborada y todo así, ¿no? Sino como una pequeña base, un primer pasito que ya se comienza a ver como concreto en este trabajo que estamos queriendo hacer de integración de la etnografía a proyectos transdisciplinares, ¿no? Situados en territorios muy diferentes, con problemáticas muy particulares.
Entonces, no sé cómo ven la premisa, la indicación se comprende, la tienen ya, cómo la sienten, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos para allá. Eh, está Andrea Valentina, Javi, Astrid, Brenda, Miriam, Carla. Entonces voy a armar los equipos eh, para que ustedes puedan generar ese primer momento. Y aquí vamos a dar 20 minutos para este trabajo de conversación. ¿Les parece bien? Entonces voy a hacer ya la división. Listo, ya está. Ahora se abren las salas. Entonces tenemos 20 minutos para este trabajo. Es una conversación libre.